Es frecuente que se haga referencia a ganar la batalla cultural. Sin embargo, esta formulación es genérica e imprecisa. Una formulación más particular, como la conquista del sentido común, resulta mucho más adecuada, ya que este concepto puede ser precisamente definido por un lado, y por el otro es un concepto operativo, pues actúa como paradigma en la toma de decisiones. Un sentido común se define como un saber o una creencia. Puede tener origen personal o comunitario. Puede ser un saber compartido dentro de una comunidad o tan solo ser percibido como tal. Pero principalmente ya no se cuestiona ni analiza. Es decir, es un saber que no está en debate. El carácter válido de los sentidos comunes conlleva a su uso en modo automático. Es decir, el individuo es mayormente inconsciente del uso de un sentido común en la toma de una decisión. Nunca resulta más notable cómo operan los sentidos comunes que durante los periodos revolucionarios. El sentido común, según el cual algunos nacían con privilegios por mandato divino y que operaba como ordenador de la estática sociedad medieval, fue reemplazado en una década por otro sentido común que sostenía que todos los hombres nacían iguales. Claramente las decisiones accesibles dentro del orden medieval pre-revolución y aquellas decisiones posibles en el contexto post-revolución tienen diferencias cualitativas, como la de los sentidos comunes que los originaron. Analicemos un fenómeno que parece causar perplejidad entre nosotros, los nacionales y populares. Veamos la aplicación de conocimiento empírico y de la definición de sentido común a un caso concreto, el que curiosamente puede ser resumido mediante la siguiente cita. Lo que nos mete en problemas no es lo que no sabemos, sino aquello que creemos verdadero, pero que simplemente no es así. Una cita atribuida a Mark Twain. Acá, nuestra querida Cristina plantea algo que la tuvo pensando. La contemplación de un fenómeno que le genera perplejidad, pues se pregunta ¿cómo? Un par de veces. Estos interrogantes no corresponden a un giro retórico, donde la pregunta suele usarse como apoyatura para resaltar la respuesta. No es respuesta. Y en su pregunta final, ciertamente advierte la seriedad del asunto e imagina posibles consecuencias de continuar sin saber ese cómo. Entrevistado por Alejandro Fantino, Axel Kicillof es consultado por una analogía que hizo del fenómeno, que mantiene en perplejidad a CFK, con el ciclo de Polibio, para describir el fenómeno cíclico de preferencias electorales de la clase media. En su reflexión sobre los límites de los procesos progresistas latinoamericanos, Álvaro García Linera hace referencia al mismo fenómeno, mediante una analogía que emparenta los ciclos progresistas con mareas que solo cambian superficialmente los sentidos comunes de las sociedades. Una metáfora que, si bien elimina la pseudo paradoja de los electores votando en contra de sus intereses, no permite entrever, sin embargo, cómo romper el carácter cíclico del fenómeno. El fenómeno desplegado se puede sintetizar como que una gestión en favor de las mayorías es insuficiente para garantizar la continuidad electoral. Y la reacción ante el fenómeno es que CFK se pregunta, Axel plantea una analogía para comprender el fenómeno y Álvaro García Linera presenta una metáfora. Ninguna es una reacción de aceptación de lo que pasa, porque de algún modo piensan que debió ser distinto. Entonces cabe preguntarse, ¿qué sentido común está en oposición con el fenómeno? Vamos a aventurar una hipótesis y analizarla. La reciprocidad es un sentido común que es cimiento de nuestra vida en comunidad.
moduló nuestro comportamiento gregario durante las distintas etapas de nuestra evolución y establece que las relaciones interpersonales viables son aquellas en donde hay un comportamiento en espejo. Tendremos tendencia a dar cuando hemos recibido, y así. En el título de esta nota de la revista Anfibia se consigna una síntesis conceptual de campaña que se creía que llevaría al triunfo electoral al frente de todos en el 2021. Una vacuna, un voto. En el título también se indica que algo falló en la síntesis de campaña, pues el frente de todos perdió. Entonces, ¿por qué se pensó que funcionaría? Es común escuchar respuestas del estilo: les falta conciencia de clase, a muchos no le entran las balas, no entienden, o cosa parecida cuando el marco ideológico se usa para el análisis del fenómeno. Nosotros marcaremos que este concepto de campaña tiene base en el sentido común de la reciprocidad. Pero cuando no se observa la reciprocidad en lo electoral, a CFK, a Axel, a Álvaro García Linera les causa perplejidad. Y el autor de la nota se plantea: ¿qué falló? Nosotros marcaremos que este sentido común, en tanto síntesis de un conocimiento inconsciente, se está aplicando más allá de lo comprobado empíricamente. El fenómeno de la reciprocidad se observa tan solo para las relaciones interpersonales. Es decir, dado que la relación entre los ciudadanos, individuos y una entidad abstracta, el gobierno o la gestión, no es una relación interpersonal, entonces no está influida por la reciprocidad. De hecho, hay abundante evidencia indicativa que no sucede. Si volvemos al fenómeno analizado, de una gestión en favor de las mayorías es insuficiente para garantizar la continuidad electoral, sin perplejidad podemos completar diciendo, sin que esto sea paradójico, porque la reciprocidad no es aplicable a las relaciones diferentes de las interpersonales. Sobre este fenómeno, entonces cabe preguntarse: ¿se puede hacer que la reciprocidad juegue en favor de gestiones de gobiernos populares? Y puede que la respuesta ya le suene, porque solo hay que apegarse a aquellas condiciones en las que el conocimiento empírico indica que este principio es aplicable. Sí, hay que poner un rostro humano en la gestión, y hacer esto desatendiendo al tecnócrata que nos dice que la gestión se facilita con una aplicación de celular. Hay que relacionar a los ciudadanos con personas que desempeñen el último tramo de toda gestión de políticas públicas. Resulta tremendamente pertinente recordar esta cita con la que iniciamos.